Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 205, julio 24, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 8, 22-39. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 18, 37-50. Perseguí a mis enemigos, les di alcance, y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos. Y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan, y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones, y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey. A su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 19, 27-29. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. El testigo corrupto se burla de la justicia, y la boca del malvado engulle maldad. El castigo se dispuso para los insolentes, y los azotes para la espalda de los necios. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 11:1 a 13:22. Capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió de entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: Debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín este mensaje. Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas y no atacaron a Jeroboam. Roboam protege sus ciudades. Roboam se quedó a vivir en Jerusalén y logró mantener bajo su control las ciudades de las tribus de Judá y de Benjamín. Pudo hacerlo porque protegió y fortaleció algunas ciudades hasta el punto de convertirlas en fortalezas. Además de construir fuertes murallas alrededor de ellas, puso en cada ciudad a jefes del ejército y los armó con escudos y lanzas. Además, almacenó en las ciudades suficiente comida, aceite y vino. Estas son las ciudades que reforzó: Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur,
Socó, Adulam, Gat, Maresá, Sif, Adoraim, Laquis, Asecá, Sorá, Ayalón y Hebrón. Los sacerdotes y levitas se unen a Roboam. Jeroboam hizo altares para que la gente adorara a los ídolos y toros que él había fabricado. También nombró sus propios sacerdotes, y él y sus hijos expulsaron a los sacerdotes que servían a Dios. Por esa razón, los sacerdotes y levitas de todo Israel dejaron sus tierras y posesiones y se unieron a Roboam. Se quedaron a vivir en Jerusalén y en el territorio de Judá. Con ellos llegaron a Jerusalén israelitas de todas las tribus. Era gente que con toda sinceridad quería adorar al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados. Durante 3 años, toda esta gente le dio su apoyo a Roboam, hijo de Salomón. Y así fortalecieron el reino de Judá, siguiendo el buen ejemplo de David y Salomón. La familia de Roboam. Roboam se casó con Maalat, que era hija de Jerimot y Abiail. Jerimot era hijo de David y Abiail era hija de Eliab y nieta de Jesé. Roboam y Maalat tuvieron 3 hijos: Jeús, Semarías, Saam. Roboam también se casó con Maacá, hija de Absalón, y tuvo 4 hijos: Abiam, Atai, Sisa, Selomit. Roboam tenía 18 esposas y 60 concubinas, pero quería más a Maacá que a todas las demás. Tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abiam, hijo de Maacá, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo la buena idea de repartir a sus demás hijos entre todos los territorios de Judá y Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas. Sisac invade Judá, capítulo 12. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Pero, como fueron infieles al Señor, en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, con 1,200 carros de combate, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto. Libios, suquienos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá, que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac, y les dijo: El Señor dice que ustedes lo han abandonado y que, por eso, Él los abandona ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: El Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: Por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco, y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él, y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó, y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años.
y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam, desde el principio hasta el fin, está escrita en las crónicas del profeta Semaías y del profeta Iddo, en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam. Y cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Reinado de Abiam en Judá, capítulo 13. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibeá. Estalló la guerra entre Abiam y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, reunió un ejército de 400,000 guerreros para ir a la guerra, mientras que Jeroboam, rey de Israel, salió con 800,000 soldados. Cuando el rey Abías llegó al monte Semarayim, en los cerros de Efraín, gritó: «Rey Jeroboam, soldados israelitas, escuchen lo que tengo que decirles. ¿Acaso no saben que el Señor, Dios de Israel, decidió que solamente serían reyes de Israel los descendientes de David, y que esa promesa la confirmó por medio de un pacto que no se puede alterar? Jeroboam, rey de ustedes, no es más que un sirviente del hijo de David, y un traidor a la causa de su soberano». Pero se le unió una cuadrilla de bandidos, y se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón, por cuanto era joven y cobarde, y no pudo oponerles resistencia. ¿Creen ustedes realmente que pueden derrotar al reino del Señor, cuyo servidor es descendiente de David? Ustedes son muchos más que nosotros, pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les hizo, para que los adoren como a dioses. Además, han destituido a los sacerdotes del Señor y a los levitas, y han designado en su lugar a sacerdotes paganos. Tal como lo hacen los habitantes de otros países, ustedes reciben como sacerdote a cualquiera que llega y ofrenda un novillo y 7 carneros. Cualquiera puede ser sacerdote de esos dioses falsos de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes nuestros son exclusivamente descendientes de Aarón, y solo los levitas los ayudan en sus labores. Queman holocaustos al Señor mañana y tarde, e incienso aromático, y colocan los panes de la presencia sobre la mesa santa, y encienden el candelabro de oro todas las tardes. Nosotros seguimos con todo cuidado las instrucciones del Señor nuestro Dios. Ustedes, en cambio, lo han abandonado. Como pueden observar, Dios está con nosotros, es nuestro guía. Los sacerdotes del Señor, al toque de trompeta, nos guiarán a la batalla contra ustedes. Pueblo de Israel, no peleen contra el Señor, Dios de nuestros padres, porque no podrán triunfar. Mientras tanto, Jeroboam, secretamente, había colocado una emboscada a Judá, pues envió soldados a dar un rodeo y colocarse detrás de los hombres de Judá. Y a la otra parte le ordenó que atacara de frente. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que estaban emboscados, clamaron al Señor pidiendo ayuda. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y los soldados de Judá comenzaron a gritar, y a medida que gritaban, Dios, valiéndose del rey Abías y de los hombres de Judá, derrotó a Jeroboam. Ese día, Judá mató a 500,000 de los mejores guerreros de Israel. De modo que Judá, descansando en la seguridad del Señor, Dios de sus padres, derrotó a Israel, y persiguió a las tropas del rey Jeroboam y tomó algunas de sus ciudades, Betel, Quesaná, Efraín y sus alrededores. El rey Jeroboam, de Israel, nunca se recuperó totalmente durante la vida de Abías, y a su debido tiempo, el Señor lo derribó, de modo que Jeroboam murió. Abías, rey de Judá, en cambio, crecía en poder.
Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Su biografía completa y sus discursos se encuentran registrados en la Historia de Judá, escrita por el profeta Iddo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.